Todos los pueblos, independientemente de su tamaño, están vinculados indisolublemente a la imagen de una Virgen o de un Cristo. El ser humano ha tenido siempre la necesidad de buscar protección para suplir su incapacidad de controlarlo todo. Pero ¿cómo se explica que se corone a vírgenes como si fueran reinas? ¿Por qué algunas advocaciones llegan a convertirse incluso en alcaldesas? Era una sociedad en la que la participación festiva era muy importante, pero en una sociedad con muchas inseguridades y con muchos miedos. La Iglesia es más bien prudente, suele ser muy restrictiva respecto de las coronaciones, ¿no? Se necesitaba aumentar la devoción a la Virgen como patrona de la ciudad, que no estaba muy extendida en Valladolid. Hay una experiencia humana elemental, y es que todos hemos estado 9 meses dentro del seno de una mujer. Lo que más la llamaba la atención era aquella multitud en una ciudad tan pueblerina como entonces podía ser Valladolid. Desde el principio, si quería ser una devoción eficaz, tenía que existir milagros y prodigios vinculados a ella. El paisaje de las merindades está marcado por la dinamita y la barrena. Sus cicatrices son del más gélido color gris que el paso del tiempo va tornando en cobrizo. Allí, en el corazón de la más salvaje naturaleza de nuestra tierra, hace casi 100 años se comenzó a hacer realidad un sueño, el de unir el Mediterráneo y el Cantábrico a través del corazón de la meseta castellana. Un sueño que tuvo un despertar demasiado temprano. Pues unas expectativas muy importantes de todo ámbito, ¿no? Al final, como pasó en todas las merindades, se truncaron. Se dice que sí pueden ser alumnos de Eiffel los que hicieron este tipo de puentes porque prácticamente son todos iguales. Yo recuerdo haber montado en los trenes de vapor. El túnel para la línea férrea es la terminación de la obra más grande de todas, la obra faraónica, que uniría el Cantábrico con el Mediterráneo. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de encontrar protección ante el abismo que supone no controlar todo lo que le rodea, ante el vértigo de sentirse insignificante. Es algo que forma parte de su naturaleza espiritual desde el principio de los tiempos. Aunque trate de evitarlo, siempre buscará ese algo que le dé tranquilidad y seguridad. Rituales funerarios, reliquias, exvotos, rogativas, medallas o escapularios. Hay tantas fórmulas de protección como personas, pero sobre todos esos salvavidas espirituales y vitales destaca uno, la Virgen María. El culto a la Virgen es universal y hasta tal punto llega su devoción que en muchas ciudades ha sido coronada como reina e incluso nombrada alcaldesa de ciudades. Don Luis, ¿desde cuándo se puede decir que la Iglesia genera esa devoción a la Virgen? Hombre, desde la primera hora del acontecimiento cristiano, es decir, que al pie de la cruz Jesús le dice a Juan, el pequeño discípulo, ahí tienes a tu madre, y mirándola la madre dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Expresa cómo desde la primera hora el papel de María en la Iglesia es tan importante. Luego en Pentecostés podríamos decir que es María la que se encarga de reunir a todos aquellos para invocar al Espíritu Santo, pero la propuesta cristiana es siempre como un encuentro entre Dios que se acerca, pero también los latidos que están en el corazón de los hombres. Hombres y mujeres buscamos una fidelidad que nos asiente y una ternura que nos permita seguir caminando aunque no seamos fieles a lo que se asienta. Hay una experiencia humana elemental y es que todos hemos estado 9 meses dentro del seno de una mujer. Tiene sin duda una significación que no podemos olvidar, ¿no? Que es esa vinculación con lo materno, que es al mismo tiempo nutricio y acogedor, pero que también tiene la posibilidad desde esa confianza incondicional de pedir, de exigir, de poner de pie. Por eso yo creo que es habitual que en tantas religiones, en tantas espiritualidades, siempre haya figuras femeninas que tengan una significación singular. También expresa para nosotros una cercanía de lo que pudiéramos llamar el rostro materno de Dios, que está en el propio Dios. Por eso la Iglesia, que tiene establecido un protocolo, pide que se ponga de manifiesto que es verdad que hay una devoción especial y que esa devoción de alguna forma tiene también que ver con el reinado de Dios. Por eso se pide siempre a quien propone una coronación gestos de caridad, gestos de fraternidad, gestos singulares de oración.
No se trata de colocar una corona física. No, y de hecho, por ejemplo, en Valladolid ahora se ha comenzado un proceso para una posible coronación a la Virgen de la Santa Veracruz. Está prevista que esa coronación pueda ser entrada la década de los 20 y estamos todavía en el 17, ¿no? Lo cual quiere decir que la cofradía tendrá que acreditar la devoción adecuada, tendrá que acreditar cómo para la cofradía esto es algo bueno que asegura su fraternidad y cómo también la cofradía quiere, con motivo de esa coronación, hacer una obra de misericordia. Para la Iglesia, ¿cómo de importante es que una advocación se corone? Una preocupación que podríamos tener es que las coronaciones fuesen como una moda o como una especie de emulación entre unos grupos y otros. Pensemos entre nosotros, entre cofradías, diciendo ¿por qué tu Virgen está coronada? ¿Por qué mi Virgen no está coronada? Sería equivocarnos de lo que significa coronación a quien es llamada la humilde Nazarena. Extraordinariamente contradictorio si hiciéramos de la coronación un título nobiliario. La Iglesia es más bien prudente, suele ser muy restrictiva respecto de las coronaciones, ¿no? Pero ¿por qué una entidad civil como es una ciudad siempre tiene una virgen o santo como patrón? ¿En qué momento lo humano y lo divino se vinculan? ¿Por qué? El historiador Javier Burrieza es un perfecto conocedor de la historia de las mentalidades y él, mejor que nadie, puede desvelar las claves de esta necesidad humana. Javier, ¿se podría entender una localidad sin patrón o patrona? Nunca en aquella sociedad sacralizada, ni una localidad sin patrón y sin patrona, ni una persona sin protector y abogado. Cuando una persona era bautizada, no solamente el protector y abogado era su propio santo, sino que además recibían un abogado específico que podía ser de la parroquia. Pues en las ciudades pasaba exactamente lo mismo, necesitaban patrón y patrona, como los gremios necesitaban patrón y patrona. Era una sociedad en la que la participación festiva era muy importante, pero en una sociedad con muchas inseguridades y con muchos miedos. ¿Cómo apareció la imagen de la Virgen de San Lorenzo? Ahí juega la tradición. La tradición nos dice que la imagen de la Virgen de San Lorenzo la trae un clérigo de Consuegra huyendo de la invasión de los musulmanes, que es ocultada en una de las cuevas del Pisuerga. Tiempo después la descubre un pastor, la sitúa en una de las puertas de la cerca de Valladolid, por donde pasaban los aguadores, y en este caso se convierte en la Virgen de los Aguadores. Y después dice esa tradición que se trae a la ermita de San Llorente de San Lorenzo y por tanto se habla de la imagen de la Virgen que está en San Lorenzo, la Virgen de San Lorenzo. Tiene algunos elementos comunes de otras tradiciones marianas. Lo que ocurre es que invasiones musulmanas ya no nos encontramos en el siglo XIV y es cuando esta Virgen fue realizada por un escultor que no sabemos su nombre. ¿Qué supone estudiar la historia de una ciudad vinculándola con su patrona o con una devoción especial? Forma parte de algo que denominamos la historia de las mentalidades, la historia de las creencias, de las seguridades y de los miedos, de las confianzas. Cuando lo vas estudiando hasta la actualidad, ves cómo las cosas van cambiando porque los contextos históricos van a ser diferentes. Ya no estamos en una sociedad sacralizada, barroca, tenemos otras espiritualidades también, la espiritualidad ha cambiado también. Por lo tanto, entramos en lo que es el alma de aquellos vallisoletanos de la Edad Media, moderna y contemporánea. Actualmente no se entiende que una localidad no tenga una virgen a la que rezar. El año 431 se podría marcar como el año cero de la devoción mariana. El concilio de Éfeso la proclamó Mater Dei, Madre de Dios, y fue el momento en el que comenzó a ser representada con corona de reina. A partir del siglo XVI las coronaciones se extendieron, pero no fue hasta hace poco más de 120 años cuando la Iglesia estableció por fin un rito reglado. ¿Qué es realmente una coronación? ¿Qué puede significar la escenificación de un rito reservado a reyes? Don Luis, ¿qué es exactamente una coronación? Una coronación es poner de manifiesto algo que la Iglesia, por ejemplo, a través del rezo del Rosario, contempla habitualmente en los misterios gloriosos, que es a María coronada como Reina y Señora de todo lo creado. Es decir, en María nosotros decimos, los creyentes, que se anticipa lo que Jesucristo quiere para todos, que es la victoria sobre el pecado, por eso la decimos Inmaculada cada 8 de diciembre, y la victoria sobre la muerte, por eso la decimos Asunta a los cielos,
cada 15 de agosto. Pero ¿cuándo se produce la coronación? Cuando queremos resaltar una devoción singular que el pueblo santo de Dios manifiesta hacia una advocación, imagen, título. La coronación no es un sacramento, sino que podríamos decir en la jerga de la vida de la Iglesia un sacramental. Seguramente una coronación en Andalucía tiene un aroma, un aire distinto que lo que pueda ser una coronación en Castilla, pero lo que significa que el obispo de un lugar coloque la corona sobre una imagen en el seno de una celebración litúrgica de la vida de la Iglesia y que desde ahí se convoque a aquellos que son devotos de esa imagen a vivir lo que el reinado de nuestro Dios significa. En nuestra comunidad existen algo más de una veintena de vírgenes que han sido coronadas canónicamente. Precisamente este año, la patrona de Valladolid, Nuestra Señora de San Lorenzo, celebra el centenario de su coronación canónica. ¿Por qué una ciudad decide tal distinción? ¿Es importante para el imaginario colectivo o es simplemente un ritual vacío? Javier, ¿qué sucedió exactamente en el año 1917? Pues entonces se va a celebrar la coronación canónica de la Virgen de San Lorenzo. La idea había partido en 1905 de Casimiro González García Valladolid, que era un historiador, había buscado sus apoyos también en el clero, había gustado el proyecto, la idea al entonces cardenal arzobispo de Valladolid, José María de Cos, y también a su obispo auxiliar, y consiguieron los apoyos suficientes y la solicitud de Roma para hacer a la Virgen de San Lorenzo patrona oficial de Valladolid y después la propia coronación el 21 de octubre. Las solicitudes se realizaron a finales de 1915, todo estaba resuelto en febrero del 16 y a partir de ahí pues empezó a programar las distintas fiestas. También había fuerzas civiles que querían ello. Por supuesto, porque la Virgen de San Lorenzo ha sido una patrona más de la ciudad y de todo lo municipal que casi que de lo eclesiástico. Por ejemplo, el Cabildo de la Catedral contaba con su propia patrona, que era la Virgen del Sagrario. En el caso de la Virgen de San Lorenzo, fueron los propios regidores los que relacionaron su fiesta con la fiesta de la Natividad de la Virgen el 8 de septiembre. En 1719 fueron los concejales los que impulsaron esa fiesta de la Virgen de San Lorenzo. Por tanto, lo que ocurre en el año 1917 es también una fiesta religiosa y una fiesta cívica. El escenario de la coronación va a ser el propio Ayuntamiento de Valladolid. ¿Suele ser habitual esta vinculación tan fuerte entre religión y ciudad? Sí, pero suele ocurrir en todas aquellas devociones de las patronas. En aquellas sociedades sacralizadas, y aunque la actual sea una sociedad secularizada, lo ha heredado, tenía que existir un protector individual para cada uno, desde el bautismo y casi en el propio nombre, pero luego había un abogado colectivo y en este caso era la patrona, un protector maternal y otro paternal. En Valladolid había sido San Pedro Regalado, en el caso de la patrona. Consideraban que no era necesario esa declaración oficial, pero se tuvo que hacer para solicitar al Papa Benedicto XV la coronación canónica. ¿Qué supuso para una ciudad como Valladolid el celebrar una coronación? Fue una fiesta grande, seguida por una gran cantidad de ciudadanos, tenía unos 80.000 habitantes y la prensa hablaba de unos 50.000 personas los participantes en aquel 21 de octubre. Comenzó con una misa en la catedral, siguió con la coronación en la Plaza Mayor, terminó a mediodía con la vuelta de la Virgen a esta parroquia. ¿Una coronación realmente sirve para aumentar una devoción? Es un reconocimiento, consolida muchos honores en algún momento y en otros comenzó las dificultades para la construcción de la nueva iglesia de San Lorenzo. 1917 coronación, 1950 medalla de la ciudad, 1963 alcaldesa perpetua honoraria y 1966 tuvo que salir de esta iglesia parroquial porque se hundía y se quedó sin iglesia durante 20 años. Alcaldesa perpetua honoraria. Muchas patronas tienen entre sus manos el bastón de mando de un alcalde y ocurre con la Virgen de San Lorenzo, como en Ávila ocurre con Santa Teresa de Jesús. ¿Cómo vuelve a resurgir una devoción? ¿Cómo se consigue eso? Los 20 años, 21 exactamente, en que no hay iglesia, que de la iglesia primitiva solamente se va a conservar la torre isabelina y la portada clasicista, pues fueron muy duros. Aunque la Virgen estaba custodiada en el convento de San Joaquín de Santa Ana, coincidieron con los años en que se produce también en la propia iglesia algunos hábitos de secularización y que se pierden algunas procesiones. Pues se mantuvo esa hermandad de Nuestra Señora de San Lorenzo y esa es la hermandad que impulsa, junto con el párroco de San Lorenzo,
el recuperar la procesión del 8 de septiembre y además coincide de nuevo la intervención del ayuntamiento cuando el ayuntamiento cambia las fiestas de San Mateo por la feria y fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. ¿Pero cómo fue aquella fiesta? Fue tan importante como las crónicas cuentan. La familia Angulo conserva en su archivo privado algunas de las mejores imágenes de aquella histórica jornada. Fotos en blanco y negro que muestran a una ciudad engalanada y volcada con la coronación de su patrona. Una energía que 100 años después sigue latente en el ambiente. Alejandro, ¿tu familia sí que tiene devoción por la patrona de Valladolid? Somos más bien una familia mariana. La devoción a la Virgen de San Lorenzo parte más bien por parte de mi madre. Ella estaba aprendiendo el oficio de pantallera, enfrente precisamente de San Lorenzo. Aquí tenemos una cosa muy curiosa, que es la fotografía de mi madre con la Virgen. Ambas fotografías son hechas el mismo año, precisamente el día de la coronación, porque la invitó a comer aquel día también, y entonces a mi abuela pues la estaba mareando a ver cómo iba a ir vestida, y mi madre lo vio en primera fila. Lo que más la llamaba la atención era aquella multitud en una ciudad tan pueblerina como entonces podía ser Valladolid. Aquello era una cosa muy llamativa para la época, en que la devoción era enorme. ¿Tú recuerdas el haber ido a ver procesiones de la patrona? Sí, yo he ido a ver la procesión de la patrona. Cuando era muy chico nos llevaban mis padres, prácticamente a los 3 hermanos, y todavía la gente estaba más pegada a la religión que ahora. En aquella época estaba lleno todo. No se daba un paso por donde iba a ir la procesión. Alejandro, ¿tenéis algún documento que nos permita revivir cómo fue ese año de 1917? Sí. Tenemos aquí precisamente un álbum que guardaba mi madre. El álbum artístico empieza con todas las autoridades: el cardenal Cos, el infante Fernando de Baviera, el alcalde de Valladolid, el duque de Santa Elena, capitán general. Tenemos la iglesia de San Lorenzo, en su época como estaba, la Virgen ya coronada, 2 fotografías de los niños vestidos de cardenales y niñas de blanco. Aquí la Virgen que sale de San Lorenzo para ir a la coronación, la llevan entre varios sacerdotes. La Virgen, la terraza del ayuntamiento coronada. ¿Y este libro qué era? ¿Por qué se editó? Precisamente para la coronación, que lo dieron como recordatorio, que han llegado pocos a nuestros días. Aquí tenemos la foto del 39, cuando estrenó la carroza la Virgen, fotografías de la restauración de la Virgen por don Antonio Vaquero, y allí tenemos unas que son muy curiosas, antes del derribo del templo y luego cuando queda solo la torre. ¿Es importante que se mantenga la tradición de una patrona en una ciudad? Yo creo que sí, ¿por qué no? Se tiene que tener, es importante. Lo que es que, vuelvo a lo de antes, se ha perdido bastante. Una fiesta, pero muchas cuestiones se plantean en torno a este rito. Si en Castilla y León hay más de 2000 imágenes de la Virgen, ¿por qué poco más de una veintena han sido coronadas? Por ejemplo, la Virgen de Covadonga, de tierras asturianas, recibió su corona hace 99 años. ¿Pero por qué la Covadonga venerada en el pueblo burgalés de Cilla Perlata no? ¿Qué es necesario para que el ceremonial se celebre? ¿Qué condiciones tiene que cumplir una devoción para poder ser coronada? Que sea una devoción genuinamente católica, además de que haya una emoción religiosa, que las formas de expresarse esa devoción estén en consonancia con lo que es la tradición de la Iglesia, que esa devoción se pueda acreditar que durante tiempo, durante décadas, en casos durante siglos, ha habido una devoción a esa imagen de la Virgen, y también que esa misma devoción tiene como expresión en las obras de misericordia en favor de los más necesitados. ¿Siempre una coronación está aprobada por el Vaticano? No, la coronación tiene que estar aprobada por el obispo del lugar. Hay coronaciones que puedan ser promovidas por la Santa Sede, que por algún motivo especial el Papa se pueda acercar, pero la coronación es un acontecimiento de la Iglesia local. Yo creo que hay una razón que fácilmente hace que se comprenda. Casi cada pueblo, cada lugar tiene una advocación que va vinculado a un pago, a un territorio del sitio, a cómo fue encontrada la figura. En las advocaciones a la Virgen hay una concreción muy grande de lo que significa el territorio. Volveríamos a la reflexión sobre lo materno, aquello que nos vincula a la tierra que nos vio nacer. Milagros e imágenes religiosas son 2 caras de una misma moneda.
la historia se ha encargado de atribuir a las esculturas de Cristos, santos y vírgenes esas capacidades salvíficas. Pero la Virgen de San Lorenzo, además, también fue la protagonista de numerosas rogativas que, curiosamente, encontraban su origen en necesidades civiles. ¿La Virgen de San Lorenzo es una virgen milagrera? Sí, desde el principio. Si quería ser una devoción eficaz, tenía que existir milagros y prodigios vinculados a ella. Y muy variados, además, estos milagros y estos prodigios, algunos vinculados con la propia ciudad y con la propia realidad política de España, y sobre todo cuando la Virgen estaba acogiendo bajo su manto protector a los reyes de España durante la corte de 1601. ¿Qué tipos de milagros se recuerdan? El primero de los milagros es el milagro vinculado a la hija de un regidor del Valladolid del siglo XV llamado Pedro Niño. Su hija estaba enferma, requirió uno de los mantos que cubrían a la Virgen. Después de sanar, devolvió otro manto diferente al que le habían dado y nos cuenta la tradición que no solamente empeoró en su enfermedad, sino que murió. Y fue cuando Pedro Niño intentó reparar ese hurto, resucita su hija y él construye esa iglesia. Parece ser que las investigaciones de José Martín Monzó y de Juan Agapito Revilla nos dice que una de las personas fundamentales que impulsó a Pedro Niño a construir la iglesia de San Lorenzo, pues no fue por causa del milagro de su hija, sino que más bien fue por impulso de la reina Isabel la Católica. Y también la ciudad recurría a ella, existían rogativas. Constantemente. Tenemos por el incendio de 1561, la Virgen de San Lorenzo sale a encontrarse con ese Valladolid que se está quemando. En 1599 hay una peste, se recurre a la Virgen de San Lorenzo y constantemente por problemas de la sequía o por problemas de la paz. Es decir, que las imágenes eran mucho más que simplemente un objeto de devoción. Era una madre a la cual recurrir. Y eso era algo verdaderamente necesario, esencial en aquellos momentos. ¿Por qué todas las devociones siempre comparten este halo entre historia, leyenda, mito, realidad? La tradición es necesaria y en esa tradición hay elementos imaginados y elaborados y transmitidos oralmente de unas generaciones a otras. Estamos en una sociedad que no es una sociedad científica. El tratamiento de la historia tampoco es un tratamiento científico. Cuando llega el tratamiento científico de la historia en el siglo XIX, tendremos otro tipo de análisis, de trayectorias sobre esas devociones. La Virgen de San Lorenzo ha sobrevivido a inundaciones, a incendios, a guerras e incluso al derribo del que fuera su templo desde el siglo XV. De aquella primitiva iglesia de San Lorenzo Mártir se conserva una torre y la fachada. Aunque durante algún tiempo la devoción pareció vivir una era oscura de olvido, la cofradía de Nuestra Señora de San Lorenzo y la figura de Jesús Mateo, párroco de San Lorenzo durante 15 años, consiguieron que la patrona y alcaldesa volviera a recorrer las calles de su ciudad. Don Jesús, ¿qué supone ser párroco de la casa de la patrona de una ciudad? Cuando los primeros días me quedaba yo solo aquí junto a la Virgen, me impactaba esto. Supone una gracia especial de Dios, el cuidado, el amor a la Virgen, y además tengo muy presente lo que don José Delicado Baeza me dio como un consejo, ¿no? Te mando como párroco a la iglesia de San Lorenzo para que acrecientes la devoción a la Virgen. La gente sigue agarrándose a las patronas, a los patronos. Se necesitaba aumentar la devoción a la Virgen como patrona de la ciudad, que no estaba muy extendida en Valladolid. ¿Por qué nuestra patrona no se parece a la Virgen del Pilar, a la Virgen de los Desamparados de Valencia? Pero sí que he echado en falta esta devoción, de decir, bueno, esta tiene que ser la patrona de Valladolid. En estos 15 años, con la ayuda de cofrades, hemos dado un paso muy importante, pero yo creo que no es suficiente, hay que trabajar más. Lo necesitamos todos, una patrona que nos proteja, que nos guarde, que nos mime, que recibamos su cariño y que al mismo tiempo también sea nuestra confidente.
En el primer cuarto del pasado siglo XX, surgió en España el deseo y la necesidad de unir los puertos marítimos de Sagunto y Santander. Dar una salida por el norte de España a los productos que llegaban a la costa levantina, pero ahorrándose la semana de navegación que costaba rodear toda la península. El ferrocarril era la mejor vía para cubrir una distancia de más de 700 kilómetros. Un ambicioso proyecto llamado a vincular dos importantes puertos, permitir una salida rápida de las mercancías y, colateralmente, hacer crecer la economía de la meseta. Roberto, ¿qué es esto de la Santander Mediterráneo? ¿Una compañía, una línea férrea? El Santander Mediterráneo, en principio se crea, es una compañía y se convierte en línea y se llama la línea del Santander Mediterráneo. ¿Una compañía para qué? Para la construcción de la vía, que estaba proyectada desde Sagunto hasta Santander. Es la forma de dar salida a la mercancía que arribaba en Valencia a el Cantábrico, a Santander. La línea estaba más o menos proyectada saliendo de Valencia, Zaragoza, Teruel, Soria, Burgos, Santander. ¿Cuándo se realiza este proyecto? Este proyecto arranca a finales del siglo XIX y se concreta a principios del siglo XX. En el siglo XIX hay distintas propuestas de distintos pasos para Santander o para el Cantábrico. En principios del siglo XX se concreta este proyecto. ¿Se llevó a término o en qué quedó todo ello? Por escasos kilómetros no se llegó a término porque desde el túnel de la Engaña en adelante se dejó de construir. Quedaron 67 kilómetros de construcción. Toda la parte de Santander se quedó sin realizarse. ¿Y nosotros dónde nos encontraríamos ahora? Nosotros nos encontramos ahora a los pies de Trespaderne. Este es el término de Ciaparlata. Estamos dentro de una trinchera. Hacia el sur iríamos hacia Burgos, hacia la derecha iríamos hacia Santander. Muy cerca de aquí está Ciaparlata. Estamos dentro del término ahora mismo de Ciaparlata. A escaso 1,5 kilómetros está Trespaderne y 12 kilómetros más allá estaría Oña. Ahora está levantada la caja de la vía. Faltan las traviesas y los raíles que se levantaron en el año 2003. ¿Han circulado trenes por aquí? Sí, sí. Yo recuerdo haber montado en los trenes de vapor y después el último que estuvo circulando fue un ferrobús a gasoil. ¿Cuándo? Entonces dejaron de transitar por aquí los trenes y ¿por qué? Dejaron de transitar en el año 1984. El motivo fue que no era rentable, pero no solamente con el Santander Mediterráneo, sino con un montón de vías a nivel nacional. ...32 estaciones, 16 apartaderos, 9 apeaderos, túneles, trincheras, terraplenes. Una infraestructura que jamás cumplió con el fin para el que fue concebida. 30 años después de su nacimiento, encontró su propia vía muerta. El Plan de Estabilización Nacional de 1959 redujo el gasto público y el proyecto del Santander Mediterráneo murió. Roberto, otro de los puentes de la Santander Mediterráneo, ¿no? Este es uno de los puentes medianos, también con la misma construcción, de remaches, hierro, chapones. La estructura está pensada para una doble vía también, como se puede ver en la parte izquierda. Estamos en el pueblo de Puente Dei, a unos 35 o 40 kilómetros de Trespaderne, a unos 10 o 15 kilómetros del túnel de la Engaña. ¿El túnel de la Engaña en qué dirección estaría? Hacia el norte, siguiendo la vía hacia adelante, llegaríamos al túnel de la Engaña. ¿Por qué se acabó el sueño del Santander Mediterráneo? El sueño se acabó porque se hizo un plan de estabilización y ese plan se diseñó en el año 1959. Hipotéticamente el Estado no tenía suficiente dinero para hacer las obras, pero bueno, más bien por lo que se puede sacar de los artículos de los años 34, 35, influyó mucho el País Vasco y sobre todo por el problema del puerto de Bilbao. Que si esta vía se terminaba, le podía quitar trabajo, entre comillas, fuerza al puerto de Bilbao y desviarse al de Santander, que es un puerto natural. Si en el 59 es cuando ya se deja de inyectar dinero, ¿en qué momento esto desaparece completamente?
Estas obras del túnel de la Engaña empezaron en el año 41, hubo un paro, 1950 se retoman otra vez y duran hasta 1959. En 1959 hacen la inauguración del túnel, pero todavía tardarían 2 años más en remates del puente. O sea, en el 61 se dejó totalmente el túnel de la Engaña. ¿Y en qué estado se encontraba entonces este trazado? ¿Qué partes se podían unir a través del ferrocarril? Llegaba hasta Santalices y prácticamente se podía unir con el tren de la Robla, que es un tren de vía estrecha que recorre todo el norte. Es decir, que nunca llegó hasta Cantabria, el Santander Mediterráneo. No. Desde Santalices en adelante ni siquiera se llegó a poner ni traviesas ni vías. Quedaría por llegar hasta Cantabria, serían alrededor de unos 67 kilómetros. Entonces, el túnel de la Engaña fue la insignia de este proyecto, pero también su final. Sí, efectivamente. El túnel de la Engaña, para los tiempos que se hizo, fue una gran obra faraónica que todos los esfuerzos realizados en ella y toda la cantidad de vidas que se perdieron, porque llegaron a fallecer hasta 16 personas, quedó en nada, ¿no? Si quieres, vamos a verla. ¿Nos acercamos? Vamos. Roberto Fernández ha dedicado buena parte de su tiempo a investigar y recuperar la memoria de un tren que pudo cambiar para siempre la historia de las merindades. Aquí aún es posible caminar por los andenes y respirar el espíritu de una empresa que llenó de vida a toda una comarca. Las cicatrices de la maquinaria han quedado como testigos de aquella historia. ¿Qué papel jugaban las merindades dentro de la línea Santander Mediterráneo? Bueno, es una comarca más que se perdió en la oportunidad de un progreso que hubiese sido muy importante para todas las merindades, por supuesto. Nos encontramos en Trespaderne, en la estación de Trespaderne, que está a unos 80 kilómetros de Burgos. La primera inauguración se hizo en noviembre de 1929 y la segunda inauguración de Trespaderne a Dosante en 1930, noviembre o diciembre también. ¿Qué suponía Trespaderne dentro de todo ese conglomerado de líneas? ¿Era un punto clave estratégico? Sí, el punto Trespaderne en el trazado de la vía del Santander Mediterráneo hacía un codo. Ese codo estaba estudiado estratégicamente para sacar luego 2 líneas más, una que iba a Trespaderne-Bilbao y otra a Trespaderne-Miranda de Ebro. El núcleo ferroviario que se hubiese creado en Trespaderne sería muy importante. ¿Para Trespaderne qué fue la llegada de ese tren en aquel momento? Pues unas expectativas muy importantes de todo ámbito, ¿no? Al final, como pasó en todas las merindades, se truncaron. Desaparece en 1984 porque los estudios que se habían realizado sobre las distintas vías ferrocarriles sobre España era deficitario, entonces lo clausuran. ¿Qué huellas quedan aquí en esta estación de esa línea Santander Mediterráneo? Bueno, queda la caja de la vía como tenemos aquí de frente, queda la estación, quedan los almacenes, este tipo de cosas. Aparte de eso, hablando sobre las referencias, está en todas las estaciones, son los carteles que pone S.M. Santander Mediterráneo, Trespaderne, No Fuentes, todas llevan sus siglas. Hay buenas expectativas de cara a un futuro y esperemos que no haya más problemas para la creación de la Vía Verde. Desde aquí, ¿hacia dónde se podría ir? Hacia atrás, hacia la derecha, iríamos, el primer pueblo que tendríamos sería No Fuentes, la parada de No Fuentes, Moneo, Medina de Pomar, Villarcayo y así sucesivamente va avanzando hacia adelante, hacia el norte, hacia Santander y hacia abajo, hacia el sur iríamos, la primera línea sería Oña, Penches, Poza de la Sal, de las más importantes y así hasta Burgos. El recorrido en las locomotoras antiguas, que he tenido la oportunidad de viajar muchas veces, se tardaba 2 horas. Nos juntábamos los amigos jugando, contando historias, era muy divertido. ¿Y el Santander Mediterráneo llegó a traer riqueza a lugares como Trespaderne? La riqueza que trajo, entre comillas, fue la creación de puestos de trabajo durante la época de su construcción. También trajo vecinos nuevos que se asentaron, se casaron con chicas de Trespaderne o de los alrededores y se instalaron en Trespaderne. Y bueno, no mucho más para lo que podía haber sido.
La comarca de las Merindades fue el último escenario de la ambición de los poderes de la época por ganar la partida a la naturaleza y unir dos mares a través del Raid. Y fue en este escarpado territorio donde las obras vieron ralentizado su avance. Los valles, ríos y montañas pusieron a prueba a los ingenieros que debían, con el mínimo gasto, avanzar a la máxima velocidad. ¿Supuso un esfuerzo técnico la realización de la Santander Mediterráneo? Sí, sobre todo porque tenían que pasar por grandes montañas y grandes ríos. Además, la piedra es una piedra caliza muy dura y difícil de trabajar. Y la construcción de todas estas infraestructuras costó mucho. Solamente traspasar el desfiladero de la Horadada en este tramo conllevan alrededor de 4 túneles y 2 puentes grandes. ¿Este que tenemos aquí es uno de ellos? Sí, tiene aproximadamente unos 70 metros de largo por 60 metros de alto sobre el río Ebro, sin ningún pie de apoyo en el río, solamente se apoya en los extremos. Tiene otro puente más pequeñito sobre la carretera y después al final lo que vemos es el túnel, un túnel de unos 100 metros que ya con él damos vista a Trespaderne. ¿Quiénes eran las personas que se encargaban de estas obras? Normalmente gente de la comarca, pues de todos los pueblos de alrededor, de todas las merindades, pero además vinieron muchos gallegos, asturianos, andaluces, que incluso hubo gente que se llegó a quedar en la comarca y formar sus familias. ¿Has conocido a alguien que haya trabajado en las obras? En la vía lo he tenido muy cerca, que era mi padre, que con 14, 15 años estaba como niño de apoyo pues para llevar agua, llevar cosas pequeñas. Fue una obra que marcó el devenir de la comarca. Sí, dio mucho trabajo en la comarca, además en aquellos años que había mucha inmigración hacia América u otros países. Durante unos años aquí se pudo quedar cierta gente, no hubo tanta inmigración. Los trabajos de la Santander Mediterráneo fueron proyectados a conciencia. Cada puente, cada túnel fueron diseñados tratando de optimizar al máximo cada céntimo invertido en ellos. Algunas de estas construcciones sí que vieron cómo los trenes las atravesaron, otras no. A pesar de ello, puentes como este en los alrededores de Trespaderne demuestran que los autores del proyecto estaban convencidos de que la Santander Mediterráneo se convertiría en un verdadero hito en la historia del transporte. Un lugar como este no es solamente una infraestructura abandonada, ¿no? No, es muy importante, ya que tiene muchos años y estaríamos sobre arqueología industrial, sobre un puente de arqueología industrial. La construcción de las vías de un puente es muy sencillo. La doble vía es simplemente para que no descarrile el tren en el puente, sujeto sobre traviesas de roble con ángulos en los laterales para sujetar las traviesas. ¿Cómo funcionaría ese sistema de seguridad entre los raíles? La rueda del tren tiene una oreja que va en el interior, que es la que impide normalmente que se salga fuera. Si va metida aquí dentro, si el tren iría hacia allí, pegaría en la vía interior y con lo cual siempre se mantiene en el mismo sitio. La construcción del puente se compone de remaches, prácticamente el diseño son de la escuela de Eiffel. Se dice que sí pueden ser alumnos de Eiffel los que hicieron este tipo de puentes porque prácticamente son todos iguales. Tiene unos 70 metros de largo por 60 metros de alto y no tiene ningún apoyo en el medio sobre el río. Es una maravilla. La caja está pensada para doble vía. Ya cuando hicieron los puentes y cuando hicieron los túneles, siempre pensaron ya en doble vía, en aprovechar la obra de un tirón, que en España pocas veces se ha hecho. Oficialmente, el elevado coste de las obras fue el principal culpable del fin de la Santander Mediterráneo. De todas las infraestructuras que debieron de ser construidas, esta, el túnel de la Engaña, fue la más costosa. Era el paso que unía Cantabria y la meseta. 300 millones de pesetas de la época, 600.000 kilos de dinamita y 9 años de trabajo concluyeron con la unión de ambos lados.
A nuestra espalda, la última estación del Santander Mediterráneo en suelo de Castilla y León, ¿no? Sí, señora. Esta es lo último que se construyó del Santander Mediterráneo en Burgos. Es la estación de la Engaña, es una construcción de ladrillo y hormigón. Aparte de la estación nos queda un poco más adelante el poblado, donde se refugiaba y vivía la gente que estaba trabajando en el túnel de la Engaña. Primeramente está la iglesia, más adelante tenemos las casitas de los ingenieros, están los barracones, posiblemente la sala de motores. Casi pegando al túnel está un sistema de refrigeración, posiblemente para la dinamita, y a la izquierda está un depósito de agua enorme para la producción de hormigón. Es decir, que el túnel de la Engaña no solo era una obra per se, sino por todo lo que la rodeaba. Sí, claro, toda la infraestructura que conlleva el túnel y con tantos años trabajando era normal. ¿Nos acercamos a verle? Vale. 1959, el mismo año que el túnel de la Engaña, el gran icono del nuevo ferrocarril, fue presentado en sociedad, supuso el punto final del proyecto. A poco más de 50 kilómetros para acabar el trazado, las obras se pararon. El Santander Mediterráneo había muerto. Aunque los periódicos de la época narraron el acontecimiento como un hecho histórico, la realidad es que jamás un tren recorrió un espacio ahora sumergido en las tinieblas. ¿Y aquí acaba el Santander Mediterráneo? Bueno, y 7 kilómetros más. Aquí estamos a las puertas del túnel de la Engaña, que como vemos tiene un cartel que nos indica que tiene 6.976 metros. 5 kilómetros de esos 7.000 metros serían de la provincia de Burgos y 2 kilómetros serían de la provincia de Santander. Este túnel se inicia en 1941, sí que hubo un parón de unos años y se reinicia otra vez en el año 1950. Se inaugura en 1959, aunque se sigue todavía 2 años más de remates. Entonces la finalización de la obra sería en 1961. ¿Qué suponía este túnel para la línea férrea? El túnel para la línea férrea es la terminación de la obra más grande de todas, la obra faraónica, que uniría el Cantábrico con el Mediterráneo. Eran muy complejas las obras, eran poco rentables. Toda obra que no se termina, toda carretera que no se termina y tiene un fin, nunca es rentable. A esto le añadimos las presiones de otras provincias como la del País Vasco, por el puerto de Bilbao, todavía mucho más. Con lo cual está claro, yo lo tengo, por ejemplo, yo lo tengo muy claro, que no se terminó por los intereses del puerto de Bilbao. ¿Fueron unas obras complicadas, duras? Sí, fueron muy complicadas, muy duras, sobre todo por los medios que entonces se empleaban para la perforación de túneles. Además hay que añadir que en esta obra murieron 16 personas. Justo además en mayo de 1959, unos meses antes de inaugurarse, murió la última persona. ¿Por aquí pasó el tren? No, nunca. Nunca se llegó a poner en el suelo ni traviesas ni raíles. ¿Actualmente el túnel en qué situación se encuentra? Muy deteriorado, hay varios hundimientos grandes. Para su uso como vía verdad necesitaría una buena reforma. De todas formas, ya hay estudios que se han hecho sobre este motivo. ¿Cuál puede ser el futuro de la Santander Mediterráneo? Llegaríamos a una vía verde, ¿no? Se ha gastado tanto dinero en esta obra que sería la esperanza de distintas comarcas de todo el recorrido del Santander Mediterráneo. No solamente ya mirando las merindades, sino a Soria, Teruel, Zaragoza, Santander, ¿no? Cantabria. ¿Por qué se producen esos desprendimientos en un túnel, en teoría tecnología punta de la época? Empezamos por el mantenimiento, ¿no? Es una montaña que tiene muchísimo agua. La diferencia de este túnel con el resto que hemos visto en la zona de Trespaderne es que este túnel es de piedra arenisca, muy fácil de deterioro con el agua. Si a eso le añadimos que el hormigón no era muy bueno, lo que emplearon, supongo que por abaratar costes. ¿Confiáis en que en un futuro, aunque sea el Santander Mediterráneo, vuelva a tener pasajeros aunque vayan a pie? Yo sí, espero. Es una muy buena solución de cara a nuestra comarca y a todas las comarcas que cruza el Santander Mediterráneo. El dinero pudo con el sueño de unir dos mares, de dar vida al corazón de aquella vieja Castilla que, de haber visto finalizada aquella línea férrea, hubiera avanzado a otra velocidad. Hoy, la estación de Trespaderne o la boca del túnel de la Engaña
permanecen sumidas en el silencio. Quizá, algún día, el hierro de los raíles vuelvan a dar brillo a este paisaje.